Es siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Más con este pasaje que ha sido especialmente confrontador a mí y a mi vida y a mi corazón. Así que como siempre les invito a tener sus Biblias abiertas para poder estar como revisando este pasaje y que puedan estar contrarrestando ahí cada una de las cosas que diga con lo que dice la palabra del Señor. Permítanme orar, por favor, por este tiempo, para que sea el Señor utilizando este espacio y cada uno de nosotros pueda estar atento a lo que el Señor está queriendo decir en nuestras vidas. Mi buen Señor, doy gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres amoroso y misericordioso. Señor, en tu misericordia, tú no dejas pasar nuestras equivocaciones, Señor, sino que las corriges porque tu plan, Señor, es que seamos como Cristo. Mi Dios, el día de hoy tenemos una nueva exposición a tu palabra, Señor. Quizá por muchos años hemos venido escuchando predicaciones cada domingo, mi Dios. Pero ayúdanos, mi Dios, para que lo que hoy conversemos, Señor, no sea algo que tengamos que aprender de alguna manera a la mala en nuestra vida, Señor, sino que podamos aprenderla directo desde tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tienes preparado para nosotros en medio de este tiempo. Bendícenos, por favor, y guíanos. Que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Felipe, ¿te puedo pedir el... aquí? Gracias. Muy bien, entonces, hermanos, como les decía, una de las cosas que me gusta pensar es cómo nuestro entorno y las cosas que están ocurriendo nos hablan respecto al Señor y a cómo vivir nuestra vida cristiana. Y pensé en este título, quizás a usted no les va a hacer tanto sentido inicialmente, pero espero que lo haga con el paso del tiempo. Y es una licencia para hacer lo que quiero. Si bien estuvimos leyendo solamente desde el versículo 10 hasta el versículo 23, vamos a abarcar todo el capítulo. En medio de toda nuestra predicación del día de hoy. Ahí está. Va a pasar en algún momento. Pero el punto es que quiero compartirle un poquito acerca del contexto de lo que hemos venido hablando antes de llegar al pasaje del día de hoy. Y es que efectivamente estamos en el libro de Samuel, como bien dijo Moisés. Y lo que hemos conversado en el libro de Samuel es que es una transición. Lo que teníamos antes eran los jueces, y los jueces eran de alguna manera caudillos militares, pero también a ellos se recurría cuando habían problemas en el pueblo. Entonces tú ibas ante el juez y el juez decía, no hermano, estás equivocado, el que está ahí se lleva la vaca, no sé, por decirle algo, o tiene algún problema de delincuencia, también el juez era quien decidía internamente y hacia afuera también era un libertador. Es muy bueno tener eso en consideración, porque a partir de ahí aparece Samuel como el último de los jueces y también como sacerdote del Señor. Y él, durante el cuidado o el tiempo donde Samuel está siendo el juez sobre Israel, voy a intentarlo nuevamente, está siendo el juez sobre Israel. Gracias. Es que el pueblo de Dios empieza a pedir a un rey. Entonces ya no quieren a este juez, ya no quieren a Dios obrando a través de un juez aleatorio que aparece por aquí o por allá y no sabemos dónde está. Queremos una figura que esté ahí, presente, y bajo la cual nosotros podamos pedirle como su cuidado y su guía de alguna manera. Queremos ser como los otros pueblos. Sin saber, y lo hemos estado conversando, que ellos estaban rechazando a Dios porque era Dios el verdadero rey de Israel. Pero ellos decían, no queremos esta imagen que no podemos entender. Sabemos que el Señor nos gobierna, pero queremos algo tangible. Tráenos un rey, ponnos a un rey. Y empezaron a exigirle a Samuel por eso. Y en medio de todo eso aparece un rey particular que es el rey Saúl. El primero, alto, Saúl. Se paraba y decía que lo pasaba del cuello para arriba, los pasaba a todos porque era muy alto. Pero era muy humilde. Entonces, si ustedes recuerdan un poco de lo que hemos estado conversando, van a entender que, para empezar, Saúl no conocía quién era Samuel. Estaba un poco perdido y descolocado en lo que significaba eso, y también nos habla acerca de su temor del Señor, que probablemente no era mucho, si no conocía
al vocero del Señor. Pero también cuando se encuentra con... Él está buscando sus 2 burras, ¿se acuerdan de eso? Se me perdieron las asnas, ¿dónde están las asnas? Y llega ante este hombre Samuel y él le dice, tú vas a ser el rey de Israel. Saúl, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Un rey? Y de un momento para otro está Samuel ungiendo a Saúl como rey sobre Israel. Pero en el momento que tenía que hacer la ceremonia para ponerlo adelante, lo que hizo Saúl era que se escondió en donde estaban las maletas. No quería que nadie lo viera. Y de ahí mandaron a llamar, Saúl, ven, vas a ser rey sobre Israel. Y hemos estado compartiendo los últimos domingos acerca de las batallas que ha estado ganando Saúl o bajo el reinado de Saúl. Y la última de ellas, con Jonatán, su hijo como mayor protagonista, nos compartía el pastor de cómo Jonatán se mete dentro de uno de los escuadrones filisteos y el Señor le da la victoria y a este enorme ejército filisteo que no se podía contar y era como la arena del mar, es derrotado por algo así como 600 israelitas. Que entre paréntesis estaban todos acobardados y estaban escondidos. Pero cuando vieron que los filisteos arrancaron, se sumaron así como, sí, vamos a derrotarlos también. Entonces, bueno que tengamos esta línea de contexto, pero también nuevamente les muestro el mapa porque va a aparecer un pueblo en particular acá, que es el pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek, descendiente de Esaú, hermano de Jacob. Jacob, quien después se llamó Israel. Entonces está, ahí muestra un pequeño como globito que está en Edom, porque Edom después... una parte de Edom, que son todos los descendientes de Esaú, corresponden a los amalecitas. Y precisamente van a cobrar mayor relevancia en medio de lo que vamos a estar hablando y quiero que sepan más o menos dónde está, pero están un poco al costado de esto. Y como ustedes saben, una de las cosas que me gusta hacer es ser relevante y efectivamente quiero compartirles algo que ustedes han estado viendo en las noticias este último tiempo. Y es que en las últimas semanas han aparecido noticias acerca de una estafa en nuestro país. Las licencias médicas han salido a relucir en medio de todo este asunto y mucha gente está siendo despedida en diferentes reparticiones públicas, ¿verdad? Esto no es una sorpresa para ninguno de nosotros. Las licencias médicas tristemente han sido mal utilizadas siempre, pero ahora hicieron algo diferente. Hicieron una correlación entre las licencias médicas y las salidas del país. Y ahí nadie tiene ninguna excusa. Pero al margen de lo que sucede en términos morales, donde entendemos que hay un robo, hay un robo al patrimonio público, hablaba la Contralora de que con eso se podía comprar un hospital diario con lo que se robaba en términos de las licencias. Y podemos hablar acerca de lo mal que es moralmente eso. Pero también nos habla acerca de cómo no solamente como cristianos estamos equivocándonos en ciertas circunstancias, sino que estamos omitiendo que nuestro estándar es superior al del Señor. Esta gente no sabe que sí, están estafando al Estado, que están estafando a FONASA, a las ISAPRES, pero también están ofendiendo al Señor en medio de todo eso. Nosotros, hermanos, somos plenamente conscientes de eso. Plenamente conscientes de eso. Y quiero compartirles un poco acerca de todas las licencias que ustedes y yo nos tomamos también cuando pensamos en los altos estándares que tiene el Señor para nosotros. Saúl tiene mucho que enseñarnos al respecto. Entonces, siempre se va a ver pequeño, por eso me encanta que ustedes lo puedan tener en sus propias Biblias. Y no leímos esta parte que es del versículo 1 al versículo 9, pero guarda relación con una orden. Y en esta orden, estoy pensando si leerlo rápido. En esta orden, básicamente, les comento la narrativa para no tomar tanto tiempo. El Señor llama a Samuel y le dice a Samuel, dile a Saúl que tiene que derrotar a los amalecitas. Pero es bastante específico porque le dice, tienes que matarlos a todos. Y es muy específico cuando dice hombres, mujeres, niños,
lactantes o bebés, ovejas, vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a matarlos a todos. Pero les dice por qué. Porque en los tiempos donde Israel estaba caminando escapando de Egipto, caminando por el desierto, los amalecitas fueron aquellos que atacaron la retaguardia de Israel. Y en la retaguardia estaban los enfermos, los más débiles. Y a ellos fueron los que atacaron en su camino a la tierra prometida los amalecitas. Entonces, este pasaje nos habla, este segmento nos habla un poco acerca de esto. Y quiero subtitularlo de alguna manera con un título que hemos venido conversando también hace tiempo. Ustedes saben lo que pasa con la obediencia a medias. Porque la obediencia a medias no es obediencia en ningún sentido. Y hemos venido conversando acerca de esto, como les decía. Y lo primero es que Samuel le recuerda a Saúl, ¿quién te puso como rey? ¿No eras tú dice, me envió que te ungiese como rey sobre su pueblo Israel? Ahora dice, esté atento a estas palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. La orden del Señor es sumamente clara con Saúl. Destrúyelo todo. Absolutamente todo. Nuevamente, la razón es porque los amalecitas habían atacado a la retaguardia israelita. Y en efecto, el que era un humilde ejército, en el capítulo recién pasado, donde eran solo 600 hombres, después de la gran victoria que nos estábamos hablando en el capítulo 14, ahora eran 210.000 soldados del ejército israelita. Pasaron de 600 y 600 escondidos en cuevas, en diferentes lugares. No estaban como 600 valientes, sino que 600 cobardes. No cobardes, pero un punto medio. Pasaron a 210.000 y atacaron a Amalec entonces. Pero en medio de todo eso, parece el Señor hablarle a Saúl de manera especial porque hay una pequeña tribu en medio de ellos que tiene que cuidar. Y él manda y llama a los kenitas. Los kenitas eran una muy pequeña tribu. Creo que por ahí aparecía en la imagen también. Justo al ladito del globo aparecen los kenitas. Y los kenitas son una pequeña tribu que, a diferencia de los amalecitas, sí se portaron muy bien con los israelitas cuando vivían por el desierto. Entonces Saúl los manda a llamar y les dice, quítense de ahí porque voy a atacar a Amalec. Y les da como una señal de misericordia. Nuevamente, el Señor guarda cuidado de esas cosas. Algo que hicieron hace mucho tiempo, generaciones atrás. Ahora los kenitas estaban siendo bendecidos por esas decisiones que tomaron sus antepasados anteriores a ellos. Los kenitas probablemente eran descendientes del suegro de Moisés, Madianita. ¿Qué pasa? Después de esta misericordia viene la victoria sobre Amalec. Se levanta el ejército, atacan a Amalec y los destruyen a todos. En el versículo 7 dice así, hay una amplia victoria y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Esto para mencionar, me encantaría mostrárselo en el mapa, pero lo que quiere mencionar es que hubo una gran franja de tierra, similar a decir de Arica a Punta Arenas o de un gran límite de espacio bajo el cual todos ellos fueron derrotados. Pero Saúl se toma algunas licencias. Saúl se toma la licencia de decir, ok, pero a Agag, al rey, no lo vamos a matar. Y también, lo dice el versículo 8 y 9, dice, sí, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Perdón, lo leí muy mal. Pero básicamente lo destruyeron todo, simplemente dejaron la vaquita más gorda. Las ovejas más perfectas de alguna manera. Y vamos a saber un poquito más adelante
por qué decidieron hacer eso. Y efectivamente, Saúl se toma algunas licencias. En este mandato del Señor de destruirlos a todos, dice, no voy a destruir al rey Agag. Detrás de... El pasaje no lo dice, pero el contexto sí nos comenta al respecto, que tiene que ver con que cuando yo conquisto a un rey enemigo y lo dejo vivo y lo dejo al lado mío, eso es una manifestación mía de poder. Es como si en este momento viniera acá, no sé, pusiera al pastor y dijera, pastor, póngase acá al lado mío, siervo mío. Mantengo, él es un rey, todo el mundo sabe que es un rey, pero está al lado mío y él es mi siervo. Vean mi poder, este es mi trofeo. Esta es la imagen de que yo soy poderoso. Esta es la imagen de que yo derroté a Amalek. Pero no solamente eso, sino que también captura a la vaca más gordita, como les decía, a la oveja más bonita. Y en medio de todo eso también tenemos que entender de que ese era el botín de la guerra. Entonces, si tú te quedabas con el oro, con diferentes cosas, aunque el Señor había sido nuevamente muy explícito. Y después dicen de que eso era para hacerle una ofrenda al Señor. Efectivamente pudo haber sido para eso, pero hay una pequeña trampa. Cuando nosotros vamos y conquistamos en los tiempos de Samuel, conquistamos otro pueblo y capturamos una vaca y queremos dejarla como ofrenda al Señor, 1/3 de esa se quema y directo al Señor. Otro 1/3 va a los sacerdotes y el otro 1/3, adivinen a quién va. A todo el mundo. Vieron esas vacas y dijeron, un asado de proporciones se viene para el ejército. Miren esta vaquita, miren esta oveja. Nuevamente, estamos de alguna manera, son elementos que el pasaje no nos dice, pero que tienen que ver con el contexto cultural y la situación de ese momento. De qué manera sirve tener a un rey a tu lado, pero también sacar a los mejores animales en medio de todo ello. Ellos en algún punto, hermanos, porque no se trataba acerca de conseguir y la victoria, se trataba acerca de la venganza del Señor sobre los amalecitas. Dejaron de confiar en que el Señor seguiría proveyendo para ellos. Quisieron confiar en lo que iban a hacer con sus propias manos. Y hermanos, lo que olvidó Saúl es que la obediencia a medias no es obediencia en ningún sentido. Pero ustedes dirán así como, bueno, sí, está bien, o qué mal Saúl, porque el Señor fue muy explícito. Pero déjenme comentarles algunos ejemplos que fueron para mí muy interesantes. La obediencia media hace que nosotros traigamos nuestras mejores ideas ante lo que el Señor nos pide. Entonces el Señor nos pide hacer algo, pero Señor, ¿para qué vamos a ser tan estrictos? Hagamos esto otro. Hay una ventaja de hacerlo, ¿verdad? ¿Para qué vamos a destruir a todos los animales si podemos quedarnos con una parte y comer rico? El Señor, déjame hacerte un favor y voy a considerar esto. Hay una soberbia, hermanos, tan grande en traer tu propia justicia a lo que el Señor te dice que es justo. Ese es el problema del corazón de Saúl. Ese es el verdadero rechazo, es lo que genera el rechazo. Es porque él tuvo en poco lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. Era el Señor el que estaba ofendiendo. Hermanos, tengo algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Hermanos, no somos llamados a honrar a nuestros padres, pero en su defecto preferimos honrarles cuando estamos de acuerdo con ellos. Uno de los temas que más aborda la Biblia tiene que ver con el manejo de las finanzas, ¿verdad? Y habla, y una de las interpretaciones y entendimientos que tenemos como iglesia tiene que ver con dejar el 10% de nuestros ingresos para la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando pensamos en el diezmo o pensamos en las ofrendas, pensamos, uy, Señor, yo podría ocupar este 10% para algo mucho mejor que eso? Tengo otras ideas, Señor. Y al igual que el ejército de Saúl, empiezo a pensar en lo que yo haría con eso. Tengo una mejor idea, Señor. ¿Para qué la vamos a usar con esto? Si yo puedo usarla de otra mejor manera. Esposo, ¿no eres llamado a llevar a tu familia a honrar al Señor y abrir tu Biblia con ellos? Pero es más fácil quedarse en casa, ¿verdad? Después de un día de trabajo. ¿Para qué vamos a abrir la Biblia?
Los niños necesitan jugar. No necesitan que yo ore con ellos. No necesitan que yo les comparta el evangelio. Nuevamente, traigo mi razonamiento, algo que el Señor me pide hacer. Esposa, ¿no eres llamada a respetar a tu esposo y ser su ayuda idónea? Pero a la vez te permites criticarle despiadadamente. No estás trayendo tu propio criterio a lo que el Señor te envía a hacer. Hermano, ¿no eres llamado a congregarte con tus hermanos periódicamente? Pero en tus mejores ideas antepones la comodidad. Está helado hoy día. Está haciendo frío. Está muy lejos la iglesia. Mejor no voy. Hermano, lo que hace Samuel con Saúl es que le dice, esto está pasando. Estás obedeciendo a medias. Este es el mandato. Esto es lo que el Señor te envía a hacer. Pero tú estás decidiendo hacer algo menor que eso. Pero en el fondo hemos preferido, hermanos, llenarnos de excusas para no hacer lo que el Señor explícitamente nos dice que hagamos. Elegimos tomarnos licencias para no obedecer al Señor en lo que nos dice, no tomar su consejo sabio y fiel para nosotros. Y nos llenamos de excusas como las que va a seguir trayendo Saúl. Y esta segunda parte quiero hablarles un poco acerca del falso arrepentimiento. Y una de las cosas que leíamos, esto sí, en el versículo 10, es una imagen muy dolorosa. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El Señor le habla a Samuel y le dice, me pesa, me duele. Y una de las palabras que podemos interpretar aquí es, ¿el Señor se arrepintió? Pero ¿cómo Dios se arrepiente? Yo me puedo arrepentir porque cuando estoy ante el estándar del Señor, que es más alto, yo veo que mi comportamiento no llega allá, entonces necesito corregir la manera en la que obedezco al Señor. Pero ¿cómo el Señor mismo se arrepiente? Y estuve buscando como algunos comentarios al respecto que me parecieron muy interesantes. Y es porque, en efecto, el Señor no tiene otro estándar más alto. Es el mismo el máximo estándar. Pero lo que dice Babin al respecto, dice que no se trata de un cambio en el ser de Dios, sino de un cambio en su relación con la criatura como respuesta a la conducta moral de ésta. Lo traduzco. El trato del Señor cambia con nosotros en base también a nuestro comportamiento. Es lo que pasa con Adán y Eva. Fíjense que no los destruye, pero ellos cambian su estado en el jardín del Edén y salen del Edén, siguen bajo el cuidado del Señor, pero en un nuevo trato, muy distinto al que tenían en el jardín del Edén. Entonces no es el Señor arrepintiéndose, uy, me equivoqué, debo hacer las cosas mejor. No, es el Señor que ve, observa su creación y a partir de eso cambia su trato con las personas con las que está lidiando. Entonces es muy bueno entender eso para que ustedes puedan ver lo que pasa con el Señor cuando está lidiando con esto que hizo Saúl. Y se acerca entonces Samuel a Saúl y Samuel está adolorido. Samuel siente profundamente lo que está pasando y él quiere a Saúl, él lo aprecia, él mismo lo ungió, tiene un cariño hacia él particular. Entonces vemos que en ese momento Samuel se apesadumbró en gran manera y pasó todo dice, clamó a Jehová toda aquella noche y al otro día madrugó incluso para juntarse con Samuel y decirle lo que había pasado. Pero miren lo que está pasando lo que está haciendo Saúl mientras tanto. Dice así. Y fue dado aviso a Samuel y diciendo, Saúl ha venido a Carmel, que no es el monte Carmelo, es otro monte. Y he aquí se levantó un monumento. Él dijo, gané la batalla, vamos a poner un monumento con mi busto. Vamos a poner una imagen ahí de Jorge en la punta del cerro, para que todo el mundo que pase por ahí vea al victorioso Saúl. Vean su imagen ahí. Entonces, por un lado, y este pasaje es un contraste en todo momento, la actitud humilde de Samuel
que pudo haberle dicho, no le voy a decir absolutamente nada a Saúl, pero temió al Señor y cumplió lo que el Señor le dice. Y Saúl, que bajó el estándar del Señor y hizo lo que él quiso. Y aún así celebró, decía, lo hice. Y cuando se encuentran, hermanos, pasa algo muy particular. Él se siente como un hijo orgulloso. Y Samuel se acerca a Saúl y le dice, Saúl, hermano, Samuel, hice lo que el Señor me pidió. Mírame, como un papá orgulloso, como un hijo orgulloso que le lleva su trabajo, que le quedó bonito a su papá. Y en ese momento pasa lo que pasa del versículo 14 al 16. Samuel dice, ¿qué es este sonido? ¿No son vacas y ovejas las que escucho aquí? Y Samuel le responde, Saúl le responde inmediatamente, le dice, versículo 14, vamos a leerlo del 14 al 16. Dice así, Samuel entonces dijo, pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Entonces, efectivamente, como les mencioné con anterioridad, lo que hace Saúl en vez... Acá están las ovejas. Ah, sí, acá están las ovejas. Efectivamente, es que dejé... Porque el pueblo, no yo, el pueblo quiso dejarlas para hacer una ofrenda al Señor. Nuevamente, sabiendo que el Señor le había pedido destruir absolutamente todo. Pero también tenía este corazón. Nos vamos a comer un asado con esto. De proporciones. Básicamente le está diciendo, Samuel, hice casi todo lo que me pidió el Señor. No me juzgues. Lo hice casi todo. Pero nuevamente, podemos ver ahí un poco del corazón de Saúl al respecto. Hay un falso arrepentimiento de parte de él. Versículo del 17 al 21. Lo que hace Samuel es que le recuerda, dice así, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Entonces nuevamente les invito a recordar, este es el mismo joven que estaba buscando burros. Es el mismo joven tímido que se escondió entre las maletas cuando Samuel lo estaba llamando para erigirlo como rey. Pero este hombre fue puesto en una situación de poder y de poco se le fue subiendo su cabeza. Y de pronto ya no era tan temeroso de Samuel, ya no era tan temeroso de Dios. Empezaba a ser un poco más temeroso de lo que decían las personas a su alrededor. Hermanos, él dijo, yo obedecí al Señor. Y le dice el Señor, tú pusiste los ojos en el botín. Y fui en misión. Efectivamente, fui y derroté a los amalecitas. Por eso estoy contento. Por eso me acabo de hacer un monumento para que la gente recuerde quién soy. Porque le ganamos a los amalecitas. Parece que Samuel quiere ver siempre lo malo. Como que Samuel es... Imagínense a los ojos de Saúl. ¿Por qué eres tan negativo, Samuel? Si hice casi todo. ¿Verdad? Como cuando nos enfrentamos como a nuestros cónyuges, a nuestros amigos, a la familia. ¿Por qué eres tan estricto si yo hice el 90% de lo que me pediste? ¿Por qué están siendo tan complicados? El punto es que ese 10% revelaba algo que estaba más profundo. Lo siento, ahí veo muchos comentarios, vistas incómodas de esposos, así que vamos a proseguir. Pero efectivamente, lo que hizo Saúl, en vez de decir yo lo recibo, él le dice, no, al pueblo se le ocurrió esta idea. Vamos a hacer una ofrenda al Señor. Lo que hicieron ellos en realidad
fue hacer lo que ellos pensaron que sería una mejor idea ante lo que el Señor les estaba llamando a hacer. Querían servir al Señor, pero sin el Señor. Hacer su voluntad, pero en el camino no la hicieron. Versículos 22 al 24. Acompáñeme, por favor, y dice así. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es bien interesante porque lo que muestra Saúl en el proceso es una mezcla de orgullo y desprecio por lo que le está diciendo el Señor. Desprecio porque nuevamente su criterio era mucho mejor que el que tenía el Señor. Le permitiría tener un trofeo y le permitiría tener un asado increíble. Saúl, estaba buscando en el fondo su autoexaltación. Él quería ser reconocido como grande en medio del lugar donde estaba. Pero Samuel lo confronta y lo dice: ¿no es mejor la obediencia que los sacrificios? ¿Por qué hiciste esto? Te hubiera sido mucho mejor obedecer lo que el Señor te estaba diciendo a cualquiera de tus mejores ideas. Hermanos, eso es lo que demanda el Señor de ustedes. Yo sé que tenemos muy buenas ideas para servir al Señor. No voy a ir a la reunión porque me voy a quedar haciendo esto. Pero el Señor te envía a congregarte. Tengo una muy buena razón para hacer esto y tengo una muy buena idea para hacer esto. Pero el Señor no te llama a hacer eso. Tus mejores ideas se están poniendo en medio de lo que el Señor te llama a hacer. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete a seguir tus propios estándares. A seguir lo que tú piensas que es mejor versus lo que el Señor te dice que es lo mejor. Arrepiéntete y cambia de rumbo. No vayas hacia allá. Pero también lo que hace Samuel es muy interesante, porque él compara los peores pecados, la adivinación, que es sumamente pública, ¿me entienden? Como que hay una imagen acá, hay una divina que trae espíritus, súper visible, o la idolatría, que básicamente es: yo le rindo culto a una imagen. Pero él está comparando esos pecados terribles con la desobediencia y con la rebeldía en nuestro corazón. Hermanos, yo a ninguno de ustedes lo he visto con algún ídolo. No lo he visto prendiéndole velitas a algo en particular. Y si lo viera, efectivamente sería visible para todos nosotros de que ustedes están en pecado. Pero estos pecados, la rebeldía, están más escondidos. Pero dice que al pesarlos, pesan exactamente lo mismo. Él está confrontando lo que ocurre, está confrontando lo que pasa dentro de sus corazones con algo que se manifiesta explícitamente. Saúl, al parecer, va entendiendo un poquito acerca de cómo él está ofendiendo al Señor, pero sigue sin entender el fondo de todo esto. Ay, Señor, perdón, debía haberlo hecho mejor. Para la próxima mato a todos. Pero había algo en su corazón que siempre iba a rechazar lo que el Señor hiciera. ¿Puedes identificar eso en ti? Siempre tienes una mejor idea. Oh, sí, pero esta idea, así se deberían manejar las cosas, porque así es como yo pienso que se deberían manejar las cosas. Hermano, arrepiéntete. Efectivamente, la excusa es la manera por excelencia por la cual nos defendemos ante nuestra falta de obediencia. Bajamos el estándar de Dios. Es como cuando pedíamos en el colegio que nos bajaran las notas. Es como: no, profe, nadie se sacó el 7, así como que baje la escala para que con el 5 tengamos un 7. Es como si le dijéramos: Señor, baja la escala un poco. Pero en realidad no quiero su escala, yo quiero la mía que me deja bien parado. Porque cuando yo los evalúo a ustedes a través de mi escala, todos ustedes reprueban, pero yo paso.
porque mi escala está hecha para mí. Efectivamente, hermanos, la excusa está ahí siempre presente. Si el Señor estuviera en mis zapatos, entendería. Pero el Señor no entiende el grado de presión que tengo sobre mí para hacer lo que estoy haciendo. Si yo hiciera lo que el Señor me llama a hacer, yo dejaría de recibir lo que estoy esperando. Hermano, no respeto ni muestro amor a mi cónyuge hasta que ésta se comporte de una manera en la que sea más sencillo amarlo. Olvidando que no es un problema contra tu cónyuge, tu pacto matrimonial. Es un problema directamente contra el Señor. Es el Señor el que te envía a amar y respetar a tu cónyuge. Entonces, a Él es el primero que estás ofendiendo. Arrepiéntete. Como les dije, hermanos, hace tanto frío, estoy tan cansado y la iglesia me queda tan lejos. No quiero ir. Me voy a quedar en la casa. Y voy a ver el mensaje, no solamente de la iglesia, sino que de otras 10 iglesias más, para santificarme, porque quiero escuchar ese día muchas predicaciones. Desobediencia. Arrepiéntete, hermano. Nuevamente, mi pecado, antepongo mi propia conveniencia. Y por último, hermanos, la consecuencia de la desobediencia fue la que enfrentó Saúl. El versículo 23, y esto es un pequeño margen, simplemente dice así: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que ya no seas el rey. Y lo que pasa acá, y van a ver una escena que es interesante. Puede entenderse como un poco patética, yo sé que es una palabra fuerte, pero quiero que puedan ver conmigo lo que está haciendo Saúl aquí. Versículos del 25 al 26, dice así: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que ya no seas el rey sobre Israel. Hermanos, tener a Samuel al lado de Saúl era una muestra también de poder político. Samuel representa al vocero mismo del Señor. Tener al lado a Samuel era decirle a todo el pueblo que tengo al Señor conmigo, porque el Señor usa a Samuel. Entonces lo que Saúl le dice es: Samuel, ven conmigo, vamos a adorar ahora al Señor. Yo me disculpo, perdón por lo que hice, pero acompáñame. Quiero que todo el mundo vea que a pesar de mi equivocación, de la que no todo el mundo es consciente, tú sigues estando conmigo. Pero le dice: no, porque tú has desechado la palabra del Señor. Es un intento visible de que su interés no está en servir al Señor, sino en aferrarse a la posición en la que estaba. Nuevamente, sirviendo al Señor, pero sin el Señor, tomándose una licencia más. Quiero seguir siendo poderoso ante todo el pueblo. Quiero que me sigan viendo como su rey, aunque el Señor ha dicho que ya no voy a ser su rey. Quiero que el pueblo me siga viendo como uno. Samuel, acompáñame. Samuel no quería el rechazo. Él se apesadumbró, estaba muy triste. De hecho, lo que vamos a ver en la próxima semana, vamos a partir hablando acerca del corazón de Samuel. Y dice que Samuel estaba apesadumbrado, como triste, cuando algo pasa en nuestras vidas y estamos tristes. Y es que él está triste. Pero Samuel es muy interesante, como él está triste, pero Saúl no. Samuel está triste porque sabe que él debe ser obediente ante el Señor y nunca más va a volver a ver a Saúl. Va a decir el último versículo, 35. Samuel estaba apesadumbrado, pero Saúl no. Sus actos, los actos de Samuel mostraron su amor hacia el Señor. Los actos de Samuel mostraron su amor hacia el Señor. Los actos de Saúl mostraron su amor hacia sí mismo. Efectivamente, lo que pasa en esa escena es que Samuel dice que no lo va a acompañar y en un último alcance desesperado, él agarra el manto. No te vayas, es como una manera de impedir físicamente: no te vayas, por favor, no te vayas. Y lo agarra de su manto y en ese momento el manto de Samuel se raja. Y Samuel le dice: esto es lo mismo que va a pasar con el reino y contigo.
el reino de Israel se te ha rajado, ya no vas a ser el rey. En su desesperación, el rey suplica, por favor, acompáñame, por favor no me quites esto, porque por primera vez soy poderoso, por primera vez las personas me están empezando a respetar. Antes no me seguían 600, ahora me siguieron 210,000. No me quites esto, Samuel. Nuevamente, él no se está arrepintiendo ante el Señor. Él está aferrado a una posición. Y no hay nada peor a una persona así que exponerla a sus peores miedos. Miren lo que pasa después. Versículo 28. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. No hay nada peor que una persona que tiene problemas de seguridad o es inseguro, que le digan que van a poner a otra persona mejor que él en ese lugar. Eso es lo que le dice. Ese es el peor miedo. Y efectivamente, ¿qué se canta después? Nuevamente voy a ir varios capítulos adelante. Dicen que Saúl mata a 1000, y David mata a 10,000. Ese canto es una pistola en la cabeza de Saúl. El Señor puso a alguien mejor que él. Pero en el versículo 29, Samuel muestra que es la gloria de alguien mucho mayor que la del rey. Es la gloria del Señor. Dice así: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Este es el reino del Señor. Esto no se trata acerca de ti. Y eso es lo que Saúl no podía entender. Él no se pudo arrepentir acerca del Señor porque su corazón estaba mirándose a sí mismo. Él no podía ser obediente al Señor porque estaba muy preocupado fijándose en su propio estándar. No podía arrepentirse porque a sus ojos veía con conveniencia todo eso. Como les decía, como el cónyuge que le dice: yo te voy a respetar y te voy a amar, pero si te portas bien. Cuando cumplan mis estándares, yo te voy a dar lo que se supone que tengo que darte a ti. Sin temor al Señor, hermanos. Eso es lo que está pasando con él. Eso es lo que está pasando con Saúl. Por favor, sígueme honrando. Por favor, ayúdame a aparentar. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Cuando él le termina de comunicar esto, finalmente Samuel acompaña a Saúl hasta Gilgal. Sígueme honrando. Sígueme acompañando. Y lo que pasa a partir de ahí. Y efectivamente, hermanos, es como vemos las consecuencias del pecado en la vida de Saúl. El reinado que tenía él, el Señor mismo lo había ungido para obrar y había hecho cosas maravillosas y estaba siendo testigo del obrar del Señor, y el Señor quita eso de él. Él vive con las consecuencias de su desobediencia. Iba a reinar, iba a seguir reinando un poco más, pero ya no iba a seguir reinando con el Señor. Ya no iba a seguir reinando con su favor. Hermanos, hay consecuencias a nuestra desobediencia. Pero ¿cómo? Si el Señor es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Es verdad? También es verdad. Pero esto es lo que ocurre. Por misericordia a ti, es que el Señor también permite el castigo sobre aquellas cosas de las que estás haciendo desobediente. Porque necesita corregir tu corazón y mi corazón vanaglorioso para redirigirlo hacia Él. Necesitas entender que tu arrepentimiento es hacia el Señor. Y las consecuencias, hermanos, como son para bien. Son para corregir nuestro corazón. Permítanme terminar con la narrativa de este pasaje, y es que llegan a Gilgal y Samuel dice: tráiganme a Agag. ¿Saben quién es Agag? ¿Quién es Agag? El rey de Amalek. Y Agag dijo: de esta ya me libré, ya estoy listo. Agag estaba contentísimo: ya soy el trofeo de Saúl, pero ya. Y lo mandaron a llegar, y Agag llega contento. Y cuando lo ve Samuel,
Déjenme leer lo que dice ahí. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel mismo fue quien mató a Agag. Hermano, en tu desobediencia, el Señor va a poner a alguien obediente para cumplir sus planes perfectos. Pero te perdiste en el camino la honra de ser usado por el Señor. Uy, no sé si hay una honra en matar a alguien, pero para el contexto debemos entender que era una gran honra para Saúl ser parte de la justicia del Señor hacia Amalek. Pero esa honra se la quitó Samuel. Y por último dice que nunca más se vieron Samuel y Saúl. Permítanme terminar con algunos. Nuestra falta de obediencia y arrepentimiento trae consecuencias, hermanos. Para Saúl significó perder el reino y el reconocimiento a la posición de influencia que había adquirido, pero en nuestro caso podríamos experimentar otras cosas. Si no confías en que el Señor podría proveer a tu vida, pudiera ser que pierdas el trabajo que crees que te da esa estabilidad y aprendas a la mala que es Dios quien provee para tus necesidades. Hermanos, si no abordas bíblicamente tus conflictos con otros hermanos en esta iglesia, lo que va a pasar es que las consecuencias de eso es que a lo mejor no puedas volver a tu iglesia amada o incluso, en casos más extremos, pueda generarse división en medio de nuestra iglesia. Hermano, si no entiendes que tu mayor ofensa es contra el Señor, permítame recordarle ese salmo. Cuando a David se lo confronta por Betsabé, ¿qué dice él? Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Pero si mandó a matar a Urías, mandó a matar a un hombre, como abusó de una mujer, ¿cómo que contra el Señor solamente ha pecado? Pero David entendía en su corazón que su pecado principal era haberle fallado primeramente al Señor. Hermano, cuando mientes, le fallas primeramente al Señor. Hermano, cuando no haces lo que el Señor te manda hacer, le fallas primeramente al Señor. Hermano, cuando te tomas licencias, le fallas primeramente al Señor. Hermanos, la obediencia a medias no es obediencia en ningún sentido. Arrepiéntanse de verdad y en amor afronten las consecuencias de su desobediencia. El Evangelio nos dice que el Señor Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces ya la consecuencia final, que es estar alejada del Señor, ya no tenemos que vivirla. Seguiremos viviendo consecuencias de nuestras malas decisiones en la tierra. Pero ante el Señor, Jesús ya pagó por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Permítanme orar para cerrar. Gracias, mi buen Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Te agradezco, Señor, porque tú eres quien trae sus propios estándares, Señor, a nuestra vida. Gracias porque tus estándares son mayores, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, mi Dios. Ayúdanos a corregir todas aquellas actitudes y situaciones que estamos haciendo el día de hoy que nos apartan de ti. Pero gracias porque, como leíamos en algún momento, Señor, tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esa es tu promesa para aquellos que te buscamos y te amamos, Señor. Tú no nos dejas solos, Señor. Tú no nos castigas más allá de la medida, Señor. Tú quieres volver nuestro corazón hacia ti. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón, Señor. No porque podamos perder la posición de privilegio que tenemos, sino porque si te perdemos a ti, Señor, realmente lo perdemos todo. Ayúdanos a entender eso, Señor. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, agradecemos. Amén y amén.